Amén, gracias Ángel, buenos días hermanos. Esta semana fue semana de cumpleaños. Cumplieron años 3 hombres poderosos. Ángel fue el primero, después fue Agustín, los dos con A, fíjate. Y luego fue Oscar, que también tiene una en su nombre. Entonces, amén. Muchas felicidades a los cumpleañeros. Hoy después del servicio vamos a tomar pastelito, vamos a comer un pastelito y vamos a tomar un cafecito muy rico. Y bueno, hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre un tema difícil. Vamos a empezar por una serie, por estas fechas de muertos, por estas fechas que pensamos que pues que son tradicionales, hay mucha tradición y hay muchas leyendas y hay mucha expectativa de estas fechas. Y vamos a hablar de un tema complicado, de un tema difícil. Fíjate que cuando yo era niño, otra vez voy a hablar un poquito de mí, perdónenme. Cuando yo era niño, vivíamos en Cuernavaca. Y recuerdo mucho, tengo flashazos de esa niñez porque era muy pequeño. Recuerdo ahí que tenemos una amiga con la que jugábamos mucho, Elsa. Lógicamente su mamá era amiga de mi mamá o su hermana, la hermana de Elsa también, que era más grande. Elsa, recuerdo que tenía labio leporino, pero jugábamos mucho. Era de nuestra edad. De repente la dejé de ver, la dejamos de ver, ya no jugábamos con ella. Y una tarde me acuerdo que fuimos a su casa, pero no estaba Elsa. Estaba su mamá, estaba su hermana y ella no estaba. Pero todos estaban llorando. Todos lloraban y mi hermano fue el que me dijo, es que se murió Elsa. Entonces entré y de lejos vi el pequeño cajón de madera blanco, velas grandes. Ese fue mi primer encuentro con la muerte. Había visto la muerte muy pequeño, pero lo único que yo sabía es que no la iba a volver a ver, porque me lo dijo mi hermano. De repente, yo no sabía qué era, no sabía qué se trataba, y de repente ya no vimos a Elsa. Nos venimos a la Ciudad de México y poquito tiempo después, en un accidente en carretera, muere mi abuelita Toña. Mi papá iba manejando, él se resultó muy dañado, estuvo muy grave mi papá por muchos años. Muere mi abuelita Toña y ahí sí tuve el encuentro con la muerte de cerca. Cómo queríamos a mi abuelita Toña. Y era difícil, era difícil. ¿No comprendes por qué? Y hubo una pausa, muchos años pasaron y muere mi papá. Mucho a consecuencia de todas esas heridas que tuve en ese mismo accidente. Y muere mi papá. Y algo me quedó claro, hermano, debemos de estar muy conscientes, especialmente los creyentes, en saber que nuestro caminar en la tierra, en lugar de estar absortos, hermanos, en el trabajo, en la renta, en los hijos, en la esposa, en las deudas, en el auto, debemos de estar atentos a esa guerra espiritual. Porque ya lo vimos antes, hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual y esa guerra espiritual es a muerte. Y yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y dice que luchamos contra principados y potestades. Y en este mundo hay dolor, hay enfermedad, hay muerte. Y luchamos contra nuestro enemigo que es Satanás. Y te digo, hermano, hermana, este mundo, dice la Biblia, está regido por Satanás.
Y así que parece, decía mi esposa hace rato, en la mañana, que estamos platicando, parece que cuando renuncias a todo, al mundo, y dices, voy a ser un hijo de Dios, me voy a portar bien, y voy a hacer todo lo que Dios me dice, y ahí vas, y te pones al frente de la batalla, queriendo hacer la voluntad de Dios, y sin buscar pelea, nuestro adversario, Satanás, intenta devorarnos. Lo dice la Biblia como león rugiente. Y nos hiere con esos dardos de fuego que son los que de repente nos dañan. Que es, híjole, mejor ya no, me iba mejor cuando no era discípulo, cuando no era cristiano, cuando no era creyente. Me iba mejor con la señora de las limpias. Vamos, dile. ¿No? Pero ¿por qué cuando pasa esto, no? Nos queremos portar bien. Pero fíjate, Dios nos advierte a través de su palabra que esto iba a pasar. Dice 2 de Timoteo 3:12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera, sino gócense y alégrense, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo y porque nuestro galardón es grande en los cielos. Wow, aquí hay una promesa. Quizás no la vamos a pasar tan bien como muchos, pero dice, gócense, disfruta lo que Dios te da, disfruta lo que tienes. Dentro de lo malo hay cosas buenas. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¡Wow! Jesús venció al mundo. Y fíjate, otra escritura en Apocalipsis 2:10, no teman en nada lo que van a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación, pero sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y el versículo que sigue, fíjate, Apocalipsis 2:11, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, será vestido de vestiduras blancas, le haré una columna en el templo de mi Dios, no borraré su nombre del libro de la vida, y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué promesas más grandes! Y esta promesa, hermano, es para cuando muramos. Si seguimos fieles a Cristo, si seguimos fieles a Dios. ¡Qué increíble! Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? Fíjate, dice Isaías 57, 1 y 2. Muere el justo y nadie lo entiende. Mueren los siervos fieles y nadie comprende que esos siervos fieles y justos mueren a causa del mal. Pero los que van por el camino recto mueren en paz y hallan reposo en su lecho de muerte. ¡Qué escritura! Otra vez te lo voy a leer. Muere el justo y nadie lo entiende. Mueren los siervos fieles y nadie comprende que esos siervos fieles y justos mueren a causa del mal. Pero los que van por el camino recto mueren en paz y hallan reposo en su lecho de muerte. La causa del mal pueden ser enfermedades, un accidente. Segunda de Samuel 1, 19, 27. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas.
¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y muchos valientes han caído. Yo he visto muchos hermanos que han muerto. He estado en velorios de muchos hermanos que han muerto y es difícil, es doloroso. Familiares que han muerto y es difícil y es doloroso. Y no entendemos el porqué. Fíjate, no sé si te acuerdas que hace un par de meses, en agosto, en septiembre, octubre, sí, un par de meses, 22 personas, familias, hombres, mujeres y niños, magnates multimillonarios, abordaban un lujosísimo yate en Italia, llamado el Bayesian, con lujos que no podemos imaginarnos. La mejor comida, preparada por un chef especial. La mejor bebida, puro multimillonario. Pero fíjate, ellos no se fueron muy lejos, estaban muy cerca de la costa. Y una violenta tormenta que se volvió tipo tornado e hizo que el mástil, que era el más alto del mundo de ese tipo de yates, se partió en dos. Y aunque estaba cerquita de la costa, como te digo, no se pudo hacer mucho. 9 pasajeros, todos millonarios hasta el chef, murieron. Incluso el dueño del yate que estaba celebrando un gran negocio. No sé si te acuerdas, si lo viste en las noticias. Pero bueno, vamos a ver otro caso. En 1987, un enorme barco que pesaba más de 4 toneladas, llamado ferry, el ferry, llevaría a 563 personas a Inglaterra. Imagina la escena, ¿no? ¿Te has visto cuando te despiden? Adiós, todos bien felices y contentos, ¿no? Bien felices y con tenis todos. Adiós. Todos contentos. No se imaginaban qué iba a pasar. Todos los de abajo despidiendo a sus seres queridos. Y los de arriba, me lo voy a pasar bien padre acá en Inglaterra. ¿Qué pasó? Unos minutos después, este inmenso barco se empezó a ladear y se hundió lentamente en el frío mar. Esas personas que minutos antes habían tenido expresiones de alegría y de júbilo, ahora imagina sus rostros de desesperación y agonía al ver lo que estaba pasando y saber que se ahogarían en esas gélidas aguas. Yo creo que no podemos evitar y pensar en la muerte. Y es el tema de la muerte el cual nadie quiere hablar. En una prédica nadie quiere hablar. En un sermón menos. Pero por lo regular siempre hablamos y comentamos cualquier otro tema, el que tú quieras. ¿Por qué? Si nos detenemos un poco, hermanos, vamos a reflexionar un poquito sobre este escalofriante tema. Relacionamos la muerte con qué. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de cómo, cuándo, dónde y por qué de la muerte? ¿Aún no te sonó la canción? ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé. Una canción de Juan Gabriel, no tengo los derechos. Pero ¿te has puesto a reflexionar en eso? ¿Cómo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Dónde voy a morir? ¿Y por qué voy a morir? Wow. Y el tema está en que todos hacemos planes para vivir, ¿no? Pero no hacemos planes para morir. Nuestros planes son, mi agenda de la semana, voy a hacer esto. Pero voy a trabajar duro todo el año porque me voy a ir ahora a Tokio, ¿no? O voy a ir todo el año porque me voy a ir a Acapulco de vacaciones. Y planeamos. Pero nunca consideramos que en ese viaje, como le pasó a mi abuelita Toña y a mi papá,
iba a haber un accidente y nos topemos de frente con la muerte. La ciencia, hermanos, dice que existen tres funciones del ser humano: nacer, vivir y morir. Pero yo, en mi parecer, parece ser que los humanos, o al menos yo medio entiendo en mi mente el concepto de nacer y vivir, pero no el concepto de morir. Un predicador dijo en un servicio fúnebre alguna vez que una persona que no se resigna a la muerte de un ser querido no está preparada para la muerte. ¿Y qué crees? Después vi a este predicador llorar desconsoladamente en el funeral de su madre y no se resignaba. A pesar de que todo ser humano crecemos sabiendo que un día vamos a morir. Por alguna razón siempre evadimos el tema, teniéndola guardada en el closet o en el fondo de un cajón. Pero vamos a entender. Para entender el tema de la muerte hay que hablar de la vida y buscar el significado. ¿Por qué? No puede haber muerte si primero no hay vida. El otro día estaba viendo un documental sobre la vida de Albert Einstein y ahí había una escena que me llamó mucho la atención. Un hombre muy importante de la India estaba de visita en Estados Unidos, donde ya vivía Albert Einstein, y él pidió conocer a Albert Einstein, que se le concediera el placer, decían ahí en el documental. Albert Einstein, por si no lo ubicas, él fue una de las mentes más brillantes, o si no la más brillante, pues desde que hay un récord, ¿no? Es el que partió el átomo, este hombre. Y en esta reunión, porque Albert Einstein concedió la entrevista, hablaron de todo, de política, de viajes, de finanzas. Pero al final, este hombre, quizás lo sabes porque es una anécdota muy conocida, al final este hombre le pregunta al señor Albert Einstein: ¿ha hallado usted el significado de la vida? Y en este documental cuentan que Albert Einstein bajó la cabeza y contestó: no he hallado el significado de la vida. La mente más prodigiosa no había encontrado el significado de la vida, ni siquiera en teoría. ¡Wow! Y hombres y mujeres nos seguimos preguntando hasta el día de hoy: ¿por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué o para qué me hizo Dios tan guapo? Eso sí. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué nací? Y muchos dicen: yo no nací para amar, ¿verdad? También de Juan Gabriel no tengo los derechos. Entonces, vamos al punto número 1, hermanos. La vida. La vida. Wow. Salmo 103, versículos 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Así de efímera es la vida, hermano, hermana. El diccionario define la vida, más bien define la palabra vida como espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte. No nos dice nada. Otra definición es: vida es la propiedad de una planta o animal que involucra crecimiento, nutrición, respiración y reproducción. Y muerte. La verdad es que el significado de la vida es algo difícil. Es difícil de definir el significado de la vida. Alguien dijo que no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y es más bello vivir cantando. Pero lo que debemos de saber es que la vida es una dádiva, es un regalo de Dios.
para todos, para los perritos, para todo ser humano, que somos la creación de Dios, para las plantas, para las flores, pero estamos enfocándonos en la vida de nosotros como seres humanos. Y es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, con una encomienda, un préstamo que nos da Dios por un breve tiempo. Job 1:2 dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y yo puedo entenderlo ahora, me sigue doliendo la muerte de mi hermano, pero me dolió y disfruté mucho mi carnal. El tiempo que tuve a mi abuelita, aunque era niño, la disfruté mucho. Y fue mucha alegría para mí. Entonces, Dios da y Dios quita, bendito Dios, porque mi hermano ya no sufre. Y ahora que ya hemos tratado de definir lo que es la vida, ¿de dónde viene la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿De dónde obtuviste la vida? Ah, pues de mi papá y de mi mamá. ¿Y de dónde la obtuvieron ellos? Ah, pues de mis abuelos. Y ellos, pues olvídate de eso, vamos hasta la creación. Vamos a regresar al Edén y a la creación del hombre. Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Y el hombre fue un ser viviente. Toda vida, hermanos, proviene de Dios. La vida es una característica, un atributo a la naturaleza misma de Dios. Y si tienes dudas, lea el Génesis y Dios creó todo. Todo. Y Dios nos habla en su palabra de 3 tipos de vida, hermanos. La física, que esa fue dada con el aliento de vida y viene desde allá hasta tus bisabuelos, tatarabuelos y papás y hasta que llega contigo, desde el tiempo de la creación. La espiritual, esa es la vida nueva que Dios nos da a los que creemos en Jesucristo. Efesios 2:1. El que os dio vida a vosotros, esta es Reina Valera, versión Reina Valera, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y 3, la vida eterna, que es la vida después de la muerte. Que es la que en las primeras escrituras que vimos, es la que nos está dando. Esa promesa que nos está dando. Esa es la vida. Es un regalo de Dios para el pecador que se arrepiente. Juan 3:16, hermanos. Hay tanto que decir de esta escritura y tanto que nos dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué increíble es esta escritura. Y ahora que ya definimos el origen de la vida, ¿cuánto dura la vida? No sé si ya has leído Génesis, pero antes del diluvio, antes del diluvio el hombre vivía de 700 a 900 años. Matusalén vivió 969 años. Imagínate a Matusalén con un nieto de 800 años, con un nieto de 700 años, ¿no? ¡Qué locura! Pero ya en Génesis 11, ya después del diluvio, en la época de Moisés, la vida fue acortada a más o menos 393 años. Y fíjate lo que dice el Salmo 90:10. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Ahí se limitó el tiempo de vida. 70, 80 años, si las fuerzas nos acompañan. La vida está limitada a un tiempo determinado. Y no sabemos cuándo va a suceder. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos ni el día ni la hora. Pero debemos estar preparados para la muerte.
Uno no nace cuando quiere. ¿Cuántos adolescentes hemos escuchado decir, yo no te pedí nacer, yo no te pedí venir a este mundo? No, ni cuando, ni donde uno quiere, ¿no? ¿Por qué nací en esta familia, Dios mío, no? ¿Por qué me tocó esta familia? Y así mismo vamos a morir, cuando no queremos. Y donde no queremos. Aunque algunos sí dicen, yo quiero morir en mi cama, y así mueren, y eso es increíble, ¿no? Fíjate, en una ocasión, Carlos Mejía me dijo, bro, porque así se ponía Carlos Mejía, bro, no sabemos cuándo vamos a morir. Por eso, lo mejor es prepararnos un día antes. Porque podemos morir mañana, él me decía, y lo predicaba. Pero, bro, debemos prepararnos desde hoy. Y eso lo recuerdo y lo guardo. ¿Qué razón tenía Carlos Mejía? Tiene Carlos Mejía, ¿no? La Biblia dice sobre la vida. ¿Qué dice la Biblia sobre la vida? Dice que la vida es como un vapor. Santiago 14:14. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. La vida es como un suspiro. Salmo 99. Por causa de tu ira, se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Nuestros años se van como un suspiro. No sé si te ha pasado, ¿no? De repente, ya es viernes. Híjole, y no hay para las chelas. ¿No? No hay para las ¿cómo se llaman eso? Micheladas con gomitas, ¿no? Ya es viernes, ya es domingo. ¿Qué día es hoy? Se nos va la vida muy rápido, ¿no? La vida es como agua derramada en tierra, dice. Segunda de Samuel 14:14. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Sí. El día de ayer, hermanos, no lo podemos volver a vivir. Lo que pasó, pasó y queda en el pasado, diría Joshua en una canción. Hoy estoy muy musical. Lo que se fue y no hay que olvidarlo. Eso decía esa canción de Joshua. Creo que es de Felipe Gil. Y ya no podemos volver atrás. La juventud de ayer se fue para ti y para mí. Un día más y un día menos de vida. Fíjate que, no sé si has visto las películas de Volver al Futuro, que realmente volvió al pasado, ¿no? Hay muchas películas que hablan de eso, de saltar en el tiempo. Pero hay una canción de Diego Verdaguer, No tengo los derechos. Mira si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar. Miren si se pudieran cambiar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Esa es la pregunta, hermano. ¿Qué harías tú? ¿Harías todo igual? ¿O harías algo totalmente diferente? Y te aseguro que todos nos hemos hecho esa pregunta. Al final debemos entender que la vida es un breve tiempo en el cual debemos prepararnos para la eternidad, para una eternidad al lado de Dios. Ya vimos lo que es la vida, su origen y su duración. Ahora vamos al punto número 2, que es el tema y el nombre de la clase, la muerte. Vamos. Un gran predicador, que en paz descanse, Leonel Torres, decía en una prédica, mira papá, y nos decía a todos, mira papá, ¿cuánto gastan las mujeres alrededor del mundo en cremas para no envejecer? Yo, mira, no uso crema, decía el buen Leonel. Millones y millones de dólares, hermanos, se invierten en la industria de cosmética para promover cremas, lociones, suplementos, vitaminas que se supone deben ayudar a retroceder el tiempo de envejecimiento
hacernos ver más jóvenes. ¿Cuántas artistas no ves que se han realizado cirugías plásticas? ¿O cuántas hermanas has visto con Botox que no se pueden ni mover? No pueden ni hablar porque están así. ¿Cuánta gente no has visto así? Pero ¿qué crees? Todo es para quitarte años de vida. Pero eso es solo en lo exterior. Pero lo interior ya no te lo quita nadie. Los años vividos ya no te los quita nadie. Diría mi abuelita, lo bailado, ni quien te lo quite. Los avances de la ciencia y los avances médicos pueden hacer mucho para prolongar la vida. Pero desde que nacemos ya con una cita. Y esa cita es con la muerte. Y esa cita se va a cumplir. Romanos 14, 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor vivimos. Así sea pues, que vivamos o muramos, del Señor somos. Ahí está el propósito. El propósito que no entendía una de las mentes más brillantes. Vivamos para Cristo. Vivamos para Cristo. El diccionario define la muerte como la partida y cesación de vida. El cambio de un estado animado a un inanimado. Qué frío, ¿no? La muerte es un suceso que ocurre cuando el corazón deja de latir y se detiene por completo. Cuando la respiración cesa y el cuerpo se torna en cadáver. Qué frío. La muerte es la separación del cuerpo y espíritu. El cuerpo se va a la tumba y se desintegra. Lo que siempre nos dicen cuando tomábamos ceniza hace muchos años, ¿no? Toman la escritura de Génesis 3:19. Polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y al polvo volverás, dicen otras versiones. Que me gusta más esa, que al polvo volverás. El espíritu regresa a Dios quien lo dio. Eclesiastes 2:7. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Wow. ¿Tenemos miedo de morir? Muchos sí, muchos no. Pero mira la gran promesa. El espíritu volverá a Dios, que es quien nos lo dio. ¿Quién te lo dio a ti? 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 ¿Quién me lo dio a mí? Hebreos 9:27. Y de esta manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Amén. Amén. Muchos enseñan que el alma del malo va al infierno, al lugar de tormento. Muchos enseñan que el alma del justo va al paraíso, al seno de Abraham. Eso Ángel lo ha de saber muy bien, porque esa es una enseñanza judeocristiana. Y bueno, pero ambos temas los vamos a ver en la siguiente clase, que se llama justo infierno. Y tú vas a sacar tus conclusiones. Ya vimos el origen de la vida, vamos a ver el origen de la muerte. Génesis 2, 9, 15 y 16 y Génesis 3, 22. La palabra nos menciona dos tipos de muerte que se originaron en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas? La muerte física y la muerte espiritual. Adán y Eva, Génesis 2:17, en el Edén Adán y Eva no murieron físicamente cuando comieron del fruto prohibido. Murieron espiritualmente. Al momento, pasado el tiempo, murieron físicamente. ¿Y por qué murieron espiritualmente? Porque pecaron. Porque probaron, quisieron ser como Dios. El pecado es la causa básica. El agente inmediato que Dios usó para ejecutar una sentencia que fue pronunciada sobre el ser humano en el Edén.
ahí nosotros empezamos a morir. La muerte es el resultado directo del pecado. En el caso de la muerte física, el médico puede escribirte todas las razones del por qué murió o cómo murió. Dice, nada, murió por insuficiencia cardíaca, murió por lo que tú quieras, insuficiencia renal. Y ahí viene el certificado de defunción. Pero ¿cuántas personas vemos caminando o conocemos que están muertos en vida por el pecado? ¿Cuántos hermanos has visto que de repente, y a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Que el pecado nos empieza a llenar y a llenar, y ahí vamos y estamos como muertos en vida. Y tenemos que regresar a Jesús para volver a tener esa nueva pila recargada y tener nuevamente vida espiritual. Fíjate, un niño, no me acuerdo en dónde lo vi, un niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿a qué edad muere la gente? Ella le dijo, ve, vamos al panteón y ahí te darás cuenta. El niño vio las fechas en los epitafios. Y había personas de todas las edades, desde bebecitos, desde recién nacidos, hasta personas muy viejas. Las personas mueren a todas las edades. La muerte es pareja, hermanos. Nosotros somos prejuiciosos, somos racistas, somos elitistas, condicionamos la aceptación de personas, escogemos a nuestros amigos, pero la muerte no. Ella agarra parejo, como el aventurero. Nos dedicamos toda la vida, hermanos, a tener cosas materiales, pero no nos llevamos nada. ¿Vas a querer que te entierren con tus casas, con tus coches, con tus tenis? Yo sí, con todos mis tenis, porque nada se los puedo. Con tu ropa de marca. Diría el gran compositor y poeta José María Napoleón, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Pero Job dijo también, esa no es canción, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero la cosa no es tan desalentadora como se ve, hermanos. Decía mi abuelo, todo en esta vida tiene remedio excepto la muerte. ¿Y qué crees? Sí hay remedio para la muerte. Y el remedio para la muerte es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quieres llegar a Dios? ¿Quieres tener vida eterna? Sigue a Jesús. Hermanos, la muerte es algo inevitable y tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Siendo mejores cada día. Ahora, ya sabemos, para concluir, hermanos, que la vida es corta y que en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia. Preparémonos. Tenemos que confiar que existe la vida eterna, que Jesús nos enseñó a vencer a la muerte y un día vamos a estar con Él y con Dios. Tenemos quizá que cambiar nuestra actitud hacia con Dios. Vamos a amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La mayoría de veces, hermanos, cuando le pedimos a Dios, cuando oramos, le pedimos a Dios que haga algo por nosotros. Oh Dios, dame esto. Oh Dios, dame aquello. Pero vamos a cambiar un poquito nuestra oración y vamos a preguntarle a Dios, Padre, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? Ayúdame a hacer tu voluntad. Y quizá te sorprendas de la respuesta.
Y hermanos, a Dios sea toda la gloria. Gracias.